Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viaje por la historia de la Iglesia. Acabamos de pasar el mes de la Reforma, donde se conmemora o se celebra, según quién, cuando en el año 1517, el 31 de octubre, este fraile, sacerdote católico romano, subprior de la Orden de los Agustinos, catedrático, doctor en teología, Martín Lutero, clavó las 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Sí que es cierto esto de que la clavó a las tesis en la catedral, o es esto una leyenda. Lo que sí es cierto que envió sus tesis, las 95 tesis, la envió a sus superiores para someterla a la opinión, ¿no? Como se hacía en aquella época cuando se realizaban entre catedráticos, se realizaban debates, ¿no? Estos grandes debates teológicos. Pero bueno, fue más allá de lo que él pensaba, y estas tesis corrieron por toda Sajonia, y a partir de entonces se desarrolló ya de una manera imparable lo que sería conocido como la Reforma Protestante, aunque los católicos romanos se empezaron a llamarle Revolución Protestante o Rebeldía Protestante, o los nombres que quieran ponerlo. Lo cierto es que surge la pregunta: ¿por qué los pentecostales celebran, o si es cierto que los pentecostales celebran, o celebramos, porque yo soy pentecostal también, la Reforma Protestante? Yo desde los 16 años más o menos estoy congregándome, asistiendo a las iglesias, asambleas protestantes, asambleas pentecostales. Si bien el pentecostalismo no está dentro de lo que sería el protestantismo, sino dentro de lo que sería el evangelicalismo, ¿no? Pero bueno, no recuerdo haber celebrado nunca la Reforma Protestante, más allá de alguna mención, pero no recuerdo que hayamos celebrado, ni siquiera conmemorado de alguna manera especial, o que hayamos hecho algo especial para conmemorar la Reforma Protestante. Si tú le preguntas a algún pentecostal de a pie quién es Martín Lutero, no va a tener ni idea. O sea, lo básico, lo elemental que puede tener cualquier persona en la calle cuando le preguntas quién fue Martín Lutero. O sea, no tienen grandes conocimientos, porque el pentecostalismo, convengamos, es un movimiento de reavivamiento, no es una iglesia en sí, sino que es un movimiento de reavivamiento. Por lo tanto, siempre está pensando en el presente, enfocándose hacia el futuro. El pentecostal nunca mira hacia atrás. Por eso el pentecostal es, en su mayoría, es muy ignorante de la historia de la iglesia. O sea, no estoy generalizando, pero en realidad el pentecostal de a pie, tú le puedes preguntar y ni conoce, y tampoco muestra mucho interés en conocer el pasado. Le puedes hablar de los padres de la iglesia y te mira así como algo, ¿no?, sorprendido. Los padres de la iglesia, ¿qué es eso de los padres de la iglesia? Le puedes preguntar acerca de los reformadores, no vas a ver mucho, ni a través de todo el desarrollo que en este canal, por ejemplo, nos enfocamos siempre en el estudio de la historia de la iglesia. Al pentecostal de a pie no le interesa, el pentecostal de a pie no tiene mucho conocimiento de esto. El pentecostal de a pie, siguiendo los pasos y el ritmo de este movimiento de reavivamiento, siempre está pendiente del presente, mirándose al futuro. Muy difícil que se detenga a contemplar el pasado. Obviamente eso le llevará a cometer muchos errores y a cometer muchas torpezas y a meterse en caminos que ya otros transitaron, pero por desconocer la historia, por desconocer el pasado, se cometen los mismos errores. Y ya sabemos que la historia es magister vita, es decir, maestra de vida. Cuando uno conoce los errores que se cometieron en el pasado, tiene más capacidad para evitar caer en los mismos errores. Bueno, el pentecostalismo siempre es un movimiento que de por sí surge, trata siempre de irse al otro extremo, ¿no? Por eso siempre camina al filo del error. Pero no es de sorprendernos, porque en este huir de lo esquemático, de lo tradicional, de lo piramidal, de lo digamos, de esta constitución tan dogmática, de esta estructura tan rígida que puede tener alguna denominación tradicional, el pentecostalismo huye de esto y siempre se asemeja, se acerca, corre el riesgo de caer en lo que sería la anarquía. Por huir de la jerarquía estricta, termina cayendo en la anarquía. Y entonces el pentecostal siempre estar allí, mirando
de no caer presente en anarquía ni dejarse fosilizar en lo que sería ya un sistema tradicional, religioso tradicional. Ahora, no celebramos la Reforma Protestante. Yo la celebro o la conmemoro, más bien que celebrar, porque yo no celebro lo que haya sido una ruptura o una división de la Iglesia. Conmemoro, obviamente, porque me gusta la historia, porque es inevitable, porque me gusta mucho Lutero, y ustedes si han seguido este canal saben que yo siempre hablo de Lutero, que esto es algo personal, no tiene nada que ver con mi pentecostalismo, porque el pentecostal no comprende a Lutero, no lo comprendería, no entendería. Un pentecostal de a pie, si entra a un servicio religioso luterano, a un culto luterano, se asustaría, saldría corriendo, porque le parecería aquello que está en una misa católica romana. Es decir, el pentecostal de a pie ni sabe qué pasó en la Reforma Protestante exactamente, ni cuáles son las doctrinas luteranas, y si la supiera, se asustaría y saldría corriendo, ¿sí? Por lo tanto, en todas las iglesias que yo me he congregado pentecostales, yo nunca he visto que se celebrara, más allá de una cierta mención de la Reforma Protestante. Yo mismo estudié en un seminario que era de 2 trimestres por año, 3 años, que son internos, un seminario de la Unión de las Asambleas de Dios aquí en Argentina. Y nunca se me enseñó acerca de Lutero, nunca vimos la doctrina de Lutero, más allá de cuando hacíamos la materia de historia eclesiástica, pues pasar así como someramente por encima la Reforma Protestante, pero nada más. Es decir, no forma parte de la vida pentecostal lo que sucedió en aquel entonces. Sabemos que más o menos qué sucedió y que como consecuencia de eso hoy existe lo que existe, este mundo protestante y evangélico, pero más allá de eso se desconoce. Yo siento profunda admiración por Lutero, un cristiano, un gigante, con todas sus luces y con todas sus sombras, que nunca las he disimulado, que no trato de justificarlas, porque a diferencia de los católicos romanos, lo que nosotros son prohombres, o que son grandes héroes de la fe, no han sido perfectos, no son santos perfectos que caminan en la tierra en perfección y que se van directamente al cielo sin pasar por el purgatorio, porque ellos son no solamente que tienen méritos para sí mismos, sino que les sobra méritos, y esos méritos pertenecen entonces a la Iglesia, y el Papa los puede distribuir a los méritos de los santos, ¿no?, para conceder indulgencias. Pues no existe tal cosa en la Iglesia evangélica. Por lo tanto, yo tengo a Lutero en grandísima estimación. Creo que fue un gigante, creo que fue un genio, un verdadero genio del Renacimiento, uno de los grandes nombres que figuran allí en esa constelación de grandes luminarias del Renacimiento. Odiado por muchos, como los hispanistas, que acusan a Lutero de ser causante de todos los males, aborrecido por alguna parte del catolicismo romano, por otra parte considerado como un testigo del Evangelio, como un testigo de la fe, como los últimos papas siempre se han referido a Lutero como un testigo del Evangelio, como un verdadero cristiano. Entonces, bueno, con todas sus aristas, admiro a Lutero, un grandísimo hombre, y que tenemos muchísimas cosas que aprender acerca de él. Pero eso a título personal, ¿no? Ustedes ya saben que ni los propios pentecostales a mí me consideran a veces pentecostales. Me escriben diciendo: no te llames pentecostal, porque, por ejemplo, yo no soy dispensacionalista. Entonces parece que si no eres dispensacionalista no puedes ser pentecostal. Si no crees en el rapto secreto no puedes ser pentecostal. Cuando no entienden la historia del pentecostalismo, porque ni siquiera se han tomado el tiempo de leer un libro como este, que es Azusa Street, Azusa Street, de Frank Bartleman, que fue un testigo presencial del avivamiento a comienzos del siglo XX en Azusa, en la calle Azusa, en esta congregación de la calle Azusa. Cuando uno lee qué pensaban, cuál era el pensamiento, la intención de aquellos hombres de esta primera congregación, se da cuenta que la idea no era captar gente de otras congregaciones, sino que fuese un centro, un lugar donde las personas de cualquier denominación viniesen, orasen, buscasen a Dios. Estaba abierto el templo de día y de noche para que todas las personas pudiesen venir a buscar a Dios en el momento que pudieran y tuviesen un reavivamiento en su vida, y luego se fuesen a sus congregaciones y continuasen. No querían
no pretendían los pioneros de Azusa cambiarle la doctrina a nadie. Es decir, tú podías ser bautista, presbiteriano, luterano, anglicano, pudieras ser lo que sea. Venir, participar de las reuniones en la calle Azusa, recibir ese reavivamiento y luego irte, pero no cambiar doctrinas. Luego, con el tiempo, ya sabemos que el primero que influye doctrinalmente en el movimiento pentecostal es Charles Fox Parham, que venía del movimiento de santidad, que venía del metodismo. Luego, en la segunda etapa de la calle Azusa, del nacimiento del pentecostalismo, viene William Durham. William Durham es el que más va a influir, pero él era bautista y él terminará influyendo de manera decisiva en el pentecostalismo, anulando lo que hasta entonces venía creyendo por Charles Fox Parham, que era, dijimos, del movimiento de santidad, que venía del metodismo. Entonces, las asambleas de Dios que surgen allí, ese gran movimiento, esa gran unidad de iglesias o de congregaciones pentecostales, asambleas de Dios, es influenciada por William Durham, es influenciada por la doctrina bautista. Pero en realidad, el avivamiento de la calle Azusa no tenía un propósito de aglutinar personas de otras congregaciones cambiando su sistema doctrinal. Tú podías ser dispensacionalista, amilenialista, podías ser lo que sea, porque el pentecostalismo no surgía como una iglesia, como un conjunto doctrinal, que para ser pentecostal tienes que creer esto y aquello, sino que era un movimiento de reavivamiento sin importar de qué congregación tú eras. Luego podías volver a tu iglesia y seguir con tu doctrina, no tenías por qué cambiarla, no era ese el propósito de los pioneros pentecostales. Pero luego va cambiando esto con el tiempo, entonces se confunde y piensa que si tú no eres dispensacionalista, pues tú no puedes llamarte pentecostal. Pues sí, yo soy pentecostal y no soy dispensacionalista, yo soy pentecostal y no creo que la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo sea el hablar en lenguas. Porque ¿qué pasa con aquellas personas que nunca hablaron en lenguas? Entonces nunca tuvieron el bautismo del Espíritu Santo, lo cual es un disparate. Es decir, el pentecostalismo es un movimiento de reavivamiento, nada más, ¿sí? Luego tú podrás asistir a una iglesia de las asambleas de Dios que tenga allí su línea teológica, doctrinal, y puedes abrazar eso, pero no puedes, no hay un catador de pentecostales, ¿no? Tú no eres pentecostal porque tú no crees en el rapto secreto, tú no eres... Fuera con eso, yo soy pentecostal y no me interesa cómo me cataloguen los demás, es decir, porque es un movimiento de reavivamiento. Si yo tuviese que dejar el pentecostalismo y abrazar otra denominación protestante, obviamente yo me iría al luteranismo. Es decir, yo no me iría ni al presbiterianismo, no me iría a los bautistas, no me iría a los metodistas, me iría al luteranismo. Que parece una locura, parece cosa, pero ya saben ustedes que yo creo en la presencia real de Cristo en la Santa Cena, o la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Es decir, para mí eso no sería un cambio terrible. La regeneración bautismal es otro de los puntos fundamentales del luteranismo. No tengo problema con ello. Entonces, ¿cómo surge todo esto? ¿Por qué me refiero? Se puede conmemorar o podemos celebrar de alguna manera o conmemorar la Reforma Protestante, porque todos, en definitiva, sea de la denominación que sea, de alguna manera hemos sido influenciados por esa época. Yo voy a leerle aquí un pequeño comentario de este historiador Giacomo Martina, un historiador católico romano muy bueno, Giacomo Martina. El libro se llama La Iglesia de Lutero en nuestros días, en el volumen 1, Época de la Reforma, es de la edición Cristiandad. Es un libro difícil de conseguir. Yo no lo puedo conseguir en físico, pero está en PDF, lamentablemente es la única forma por ahora de conseguirlo. Ediciones Cristiandad, en la página 97 y 98. Dice, hablando de la época de la Reforma Protestante: desde España hasta Alemania, desde Flandes hasta Francia e Italia, se iba afianzando la reacción contra la piedad de la Edad Media tardía, en la que habían adquirido un puesto excesivo las prácticas externas, muchas veces matizadas de superstición y a menudo cumplidas mecánicamente. Repito, desde Alemania hasta, desde España hasta Alemania, desde Flandes hasta Francia, es decir, todo Occidente, en todo Occidente se iba afianzando una reacción contra la piedad de lo que sería la Baja Edad Media.
que consistía en esta piedad popular. Un puesto excesivo, las prácticas externas de la religión. La religiosidad se medía por las prácticas externas, no por algo interno. Y muchas de estas prácticas externas se habían convertido en superstición. En el catolicismo romano, cuando ustedes analizan todo lo que había, no solamente las cuestiones de las reliquias que toman mucho auge en aquella época, sino todas las demás cuestiones de las indulgencias y todos los demás, había mucho de superstición en la práctica externa del catolicismo romano. Se quería o se requería o se buscaba o se pretendía un cristianismo más puro, es decir, una simplicidad mayor en los ritos, un mejor conocimiento de la escritura, una piedad más sincera que sea dominada por la confianza más absoluta en la misericordia y en el amor de Cristo, que nos llama enteramente hacia sí y no en ese Dios que estaba presto a condenar, a juzgar y a castigar si tú no le agradabas haciendo tal y cual cosa que te imponía, ¿no es cierto?, en la Iglesia Católica Romana. Naturalmente que no se trataba, nos dice este autor, de una corriente bien definida, sino de una atmósfera espiritual generalizada, sobre todo entre las clases cultas y muy especialmente en los círculos humanistas. Esto nos dice el historiador Giacomo Martínez. ¿Qué nos dice? Que había una atmósfera espiritual en la época de Lutero. Estamos hablando del Papa Julio II, luego el Papa León X, pero que ya venía obviamente desde antes, de mucho antes, una atmósfera en la cual el común de la gente, o la gente que tenía dos dedos de frente, que se ponía a pensar acerca de su vida espiritual, se daba cuenta que las prácticas religiosas consistían todas en cuestiones externas, exteriores, en prácticas, en hacer esto, haz esto, no hagas otro, ve para allí, ve para aquí, no vaya para allá, no leas esto, lees esto. Todo prácticas externas, carentes de una verdadera vitalidad, espiritualidad profunda. Y que muchas de estas cosas caían en la superstición, que será una gran crítica que le harán los humanistas, con Erasmo. Recordemos que Erasmo también era monje y sacerdote. Erasmo a la cabeza criticará también todas estas cuestiones supersticiosas que impone el papado sobre los hombres. Entonces hay una atmósfera que busca una reforma, un cambio. Lo vimos con Wycliffe, lo vimos con Juan Hus, ¿sí? Pero sigue, no se reforma, no hay una reforma in capite et in membris, ¿no?, en la cabeza y en los miembros de la Iglesia. Se busca, se procura durante mucho tiempo, durante muchos siglos. El papado, recordemos, viene de una decadencia absoluta, que comienza, dijimos, en el siglo XIV, con Aviñón, cuando el papado está 70 años en Aviñón, siendo allí títeres del rey de Francia. Luego cuando vuelve, dijimos en el 1379, cuando vuelve a Roma. Pero ¿qué pasa? Se produce el cisma de Occidente, que llega a haber 3 papas en la cristiandad, hasta que en el 1417 se depone a esos 3 papas y se nombra uno nuevo. Bueno, hay toda una revolución, hay todo un ambiente que busca una reforma. El papado viene en decadencia, los papas del Renacimiento viven como príncipes. Estaba todo este ambiente muy caldeado buscando una reforma en la Iglesia. Y entonces allí surge Lutero. Pero ¿qué pasa? No fue el único que surgió, sino él es el que da el primer paso. Pero paralelamente, cuando ustedes leen, por ejemplo, hay un excelente libro de George Williams que se llama La Reforma Radical, van a comprender cómo él divide, ¿no es cierto?, la historia de la Reforma en 2 reformas. Está la Reforma Magisterial, Lutero, Calvino, Zwinglio, los demás, porque se apoya esta reforma en los magistrados civiles, es decir, la constitución del magistrado civil y el reformador van juntos y apoyan, ¿no? Así como en Ginebra el magistrado civil apoya la reforma llevada por Calvino, así en Sajonia el magistrado civil también apoya la reforma llevada por Lutero, y así el magistrado civil apoya la reforma llevada por Zwinglio en Zúrich. Pues bueno,
Esto lo divide en reforma magisterial, que serían estos reformadores, de donde vienen luego las denominaciones tradicionales protestantes, pero paralelamente, por medio de este ambiente, motivado porque da el primer paso, el puntapié inicial lo da Lutero, inmediatamente surge también una reforma radical, que es la compuesta por miles y miles y miles de anabaptistas y de cientos y cientos de líderes anabaptistas, enfrentados posteriormente con lo que serían los reformadores magisteriales. Primero y principal porque una de las cosas que rechazaban los anabaptistas era precisamente que los reformadores contaran con el brazo armado civil, con el brazo del magistrado para imponer sus reformas. Los anabaptistas eran pacifistas. La mayoría, la inmensa mayoría, salvo contadas excepciones, eran pacifistas y no querían mezclar Estado y religión, sino separar lo que sería el Estado de la religión. Entonces, pero no fue menos, la reforma radical fue muy importante. Los anabaptistas, el anabaptismo rechazaba todo lo que oliese al catolicismo romano. Por eso le parecía insuficiente la reforma de Lutero. El anabaptismo, todo lo que fuese u oliese a católico romano, lo rechazaban. Quitaron todo, absolutamente todo. Todo lo que tuviese que ver o les hiciese recordar al catolicismo romano. Recordemos que muchos de los líderes anabaptistas también venían de lo que sería el clero romano, no eran laicos. Muchos de los líderes anabaptistas eran sacerdotes católicos romanos, pero enfatizaban hasta caer en el fanatismo de librarse y quitar todo aquello que les sonase u oliese a católico romano. Lutero no. Lutero nunca fue la intención de Lutero borrón y cuenta nueva, sino reformar la iglesia, sacar aquellas cosas que el papado, las doctrinas papistas, que el papado a través de los siglos había impuesto como cargas a los hombres, quitar estas cosas, pero lo demás mantenerlo. Era una reforma, no destruir todo hasta los cimientos y de los cimientos volver a construir como buscaban los anabaptistas. Pero estas dos reformas surgen paralelas. Estas dos reformas estaban allí ebulliendo en este ambiente, en esta atmósfera espiritual que buscaba una reforma en el siglo XVI. Entonces, podríamos decir que la influencia del pentecostalismo, cuando uno ve los movimientos anabaptistas, va a encontrar que hacían exactamente casi todas las cosas que hacen los pentecostales. Es muy parecido. Recibe una influencia de ese anabaptismo, el pentecostalismo, como todo movimiento de reavivamiento, como todo movimiento que enfatiza más lo espiritual que lo teológico, con los mismos errores, con los mismos excesos. Cuando usted lee este libro de la Reforma Radical de George Williams, se va a dar cuenta que va a encontrar allí todos los errores que hoy comete el pentecostalismo, ya estaban allí, ya en el siglo XVI, ya en esos errores cayó el movimiento anabaptista, en su extremismo, por huir de toda formalidad, por huir de toda estructura, terminaba cayendo en la anarquía. Lo mismo que le pasa hoy al pentecostalismo, por huir de una jerarquía, de una estructura sólida o de una estructura demasiado férrea, pues se iban al otro extremo y caían en la anarquía, porque si hay algo que caracterizaba al movimiento anabaptista era la anarquía. Pero bueno, estas dos corrientes, tanto la reforma magisterial, tanto la reforma de estos hombres como Lutero, como Zwinglio, como Calvino, como Knox, y tanto la reforma radical, influenciaron grandemente al mundo protestante y al mundo evangélico. El evangelicalismo toma mucho, bebe mucho de lo que es el anabaptismo, pero dentro del protestantismo también fue influenciado. Por ejemplo, en el rechazo del bautismo de niños y en otras cuestiones. Todo esto lo creían, a veces se mezcla, no solamente lo de Zwinglio, que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, sino en lo simbólico, pero también esto lo creían los anabaptistas. Es decir, todas estas corrientes se mezclan y unos tratan de decir, no, nosotros no heredamos nada de los anabaptistas, en realidad nosotros venimos de otra línea.
a través de los siglos todo se va mezclando. El luteranismo se mantiene, el luteranismo se mantiene puro creyendo aquellas doctrinas, porque el luteranismo no solo que es sola escritura, sino que en esa sola escritura también está la autoridad de sus sínodos y de sus concilios y de sus confesiones de fe. Por eso el luteranismo, salvo que se haya desviado por el liberalismo, el luteranismo mantiene sus doctrinas. Por eso hay un luterano, a mí me gusta mucho, yo le tengo mucho aprecio, aunque no lo conozco personalmente y nunca interactúo mucho con él, Juan Carabajal, pero se enojan los protestantes y evangélicos por lo que él dice, pero es eso, es la voz de Lutero. O sea, yo cuando lo escucho hablar de él, es Lutero, es decir, eso es lo que pensaba Lutero. Lutero cuando decía, mi doctrina es la verdadera, los demás están equivocados, y aunque todos estuvieran en mi contra y todos me señalasen, y él mismo dice, el demonio muchas veces le hacía pensar, es que acaso tú vas a ser el único que tiene la verdad y todos están equivocados. Pues dice, pues sí, yo estoy afirmado en la palabra, yo estoy afirmado en la escritura y mi doctrina es la verdadera. Y aunque todos me dijesen que estoy equivocado, pues yo me aferro a la escritura y mi doctrina es la única verdadera. Y el luterano tiene que decir eso y lo cree. Y Juan Carabajal, por ejemplo, es un auténtico luterano y no tienen por qué enojarse con él porque ese es el verdadero pensamiento, el auténtico pensamiento de Lutero y el auténtico pensamiento de los reformadores luteranos que vinieron después. Y que están apegados a la escritura y apegados también a sus confesiones de fe. Pero en el resto hay mucha influencia que a veces se mezcla de la reforma magisterial de la reforma radical. Y el evangelicalismo, obviamente, tiene mucho del anabaptismo. Aunque el pentecostalismo, como dije, viene de la línea del metodismo, pero luego es influenciada por la línea de los bautistas. Pero si se fijan, el pentecostalismo, el pentecostal de a pie, rechaza todo lo que huela a catolicismo romano. Por eso los padres de la iglesia, uno les habla y dice, ¿por qué hablas del padre de la iglesia? Porque los padres de la iglesia son católicos. No, no son católicos romanos, son católicos. Y nosotros también somos católicos. Pero el pentecostal, tú le dices que somos católicos y se asusta. No logra entender eso. Pero es propio de estos movimientos de reavivamiento. Por eso yo les digo que si yo tuviese que salir del pentecostalismo, yo entraría al luteranismo, porque no tengo ningún problema. Y creería lo mismo que cree Juan Carabajal, y lo diría de la misma manera que lo dice él. Porque ese es el verdadero pensamiento de Lutero y del luteranismo y de la reforma, de la auténtica reforma protestante y de lo que verdaderamente Lutero pretendió hacer. Pero hay una influencia en la iglesia muy grande porque no fue la única reforma, aunque fue el pionero, pero inmediatamente surgen en este universo de la cristiandad del siglo XVI, surge lo que sería la reforma radical, y que los anabaptistas eran distintos grupos, distintos líderes y que tampoco todos coincidían entre sí. Había una mezcla de todos. Había unicitarios, había arrianos, había quienes se llamaban apóstoles, quienes se llamaban profetas, había proliferación de dones, de milagros, todo lo que es un movimiento carismático. En esa ebullición, donde la preponderancia estaba no tanto en lo teológico, sino en la experiencia espiritual, huyendo de la estructura religiosa, cayendo muchas veces en la anarquía y en la heterodoxia. Por eso ustedes en el anabaptismo van a encontrar muchas cuestiones heterodoxas, muchas creencias heterodoxas que se mezclaban, se confundían. Obviamente, Lutero rechaza como herejía, y los luteranos rechazan como herejía, todo lo que creían los anabaptistas. Si hoy ves a un pentecostal, se va a parecer en sus creencias mucho más a un anabaptista que a un luterano. Por eso, claro, suena raro que un pentecostal celebre la reforma protestante. Así que, en realidad, yo la conmemoro, porque me gusta la historia, porque me gusta Lutero, porque me apasiona Lutero, porque me apasiona lo que Dios usó a Lutero para hacer en aquella época y el golpe efectivo que dio Lutero a la Iglesia Católica Romana de Occidente para provocar una profunda reforma que se negaba a hacerla. Hubo muchas oportunidades de reforma y el papado se negó sistemáticamente, ahogando simplemente las reformas que surgían, mandando a la hoguera o comprando
con el puesto de cardenal, creando un puesto de cardenal para aquellos que eran incómodos, y si no los podía comprar, entonces los mandaba a la hoguera, como a Savonarola, aunque Savonarola no fue una reforma teológica. Savonarola no propuso ninguna cuestión, o no planteó ninguna cuestión teológica. Lo de Savonarola fue una cuestión de moral, de ética, de práctica, de vida cristiana, de costumbres. Atacaba al papado por el mal ejemplo, por la mala vida. Estaba en esa época el Papa Borgia, Alejandro VI, o Borgia. Eso es lo que atacaba. Así que, digamos, más bien pioneros de la Reforma Protestante. Sí, Hus, Wycliffe, también Pedro Baldo, mucho tiempo antes, siglo XIII, XIV, la influencia. Bueno, pero todo esto siguió. La gente buscaba una reforma. La Iglesia se negaba, la cabeza de la Iglesia se negaba a esta reforma, hasta que explota todo con Lutero. Entonces, no hay nada que celebrar en cuanto a división o ruptura de la Iglesia, sí en cuanto a una efectiva reforma, a un golpe al que le da Dios al papado allí, y bueno, surge esta reforma de la Iglesia. Luego, estos dos movimientos, la reforma magisterial, la reforma radical, van influyendo a través de los siglos sobre la Iglesia, se va mezclando, y muchos van bebiendo de una fuente y de otra. El luteranismo se mantiene puro, el luteranismo auténtico se mantiene puro, aquellos postulados de la reforma protestante que dio Lutero, ¿no? Los demás van bebiendo un poco eclécticamente de distintas fuentes, o es influenciado de distintas maneras con el paso del tiempo. Pero el pentecostalismo bebe mucho más del anabaptismo, aunque inconscientemente, pero porque no viene porque viene precisamente del metodismo, movimiento de santidad, luego influencia de los bautistas. Pero si uno lo estudia, el pentecostalismo es un calco de lo que era el anabaptismo en aquel tiempo. Una de las cuestiones que abordó la Reforma Protestante, y que le debemos grandemente a esta Reforma Protestante que dio el puntapié inicial, este gran Lutero, es precisamente la distinción entre somos salvos por fe, somos salvos por fe más obras, fe y obras. Bueno, la salvación por obras nadie la discute, o sea, no existe tal cosa como salvos por obras. Es salvo por fe, por la sola fide, o salvos por fe más obra, fe y obras, ¿no? Ahí está el centro de discusión. Pero vamos a empezar por lo que decía Calvino, Juan Calvino. ¿Qué decía Juan Calvino? Juan Calvino decía: porque nosotros no soñamos una fe vacía, desprovista de toda buena obra, ni concebimos tampoco una justificación que pueda existir sin ellas. La única diferencia está en que, admitiendo nosotros que la fe y las buenas obras están necesariamente unidas entre sí y van a la par, sin embargo, ponemos la justificación en la fe y no en las obras. Nos está diciendo aquí Calvino que nosotros no soñamos una fe vacía. Es mentira que el protestantismo enseñe una fe vacía, desprovista de todas buenas obras. Ni concebimos una justificación que pueda existir sin las obras. Porque la fe y las obras van paralelas, van juntas, inseparables. ¿Cuál es la diferencia? Dice Calvino, que nosotros ponemos la justificación en la fe y no en las obras. Las dos van unidas, inseparables. Los protestantes no enseñamos una fe sin obras, una fe vacía, como si la sola fide. Lo que pasa es que el catolicismo romano confunde la sola. Nunca entienden, no sé si no quieren entender ya, y siguen con lo mismo, que la sola escritura, y quieren debatir contra la sola escritura, y quieren combatir a la sola escritura. No la entienden. Yo, obviamente, comprendo, si el católico romano entiende la sola escritura, se le desmorona toda su confianza, se le desmorona toda su estructura, ¿no? Porque la sola escritura es un golpe durísimo contra toda esta estructura de la doctrina papista,
y de estos mandamientos y enseñanzas que los hombres fueron acumulando, el papado fue acumulando a través de los siglos, y esto es un golpe que destruye y desmorona todo eso, se le cae todo encima, todo su andamiaje, toda su estructura se le viene encima al católico romano cuando entiende la sola escritura. Entonces tiene que hacer un monstruo de la sola escritura y atacar a un monstruo, a un muñeco de paja, porque de lo contrario no le queda otra que rendirse ante la sola escritura. Entonces ellos tratan siempre de afirmar que la sola escritura es solo la Biblia. Solo escritura no es lo mismo que solo Biblia, no tiene nada que ver, son dos cosas distintas. La sola escritura es una cosa, la solo Biblia, soloísmo bíblico, solipsismo bíblico, como le quieran llamar, a mí me gusta llamarlo soloísmo bíblico, aunque es una palabra inventada, pero se sobreentiende bien lo que quiere decir. Solo Biblia, eso no es la sola escritura. Pues la sola fide tampoco es la fe sola, sin obras. Lo que dice Calvin no es que nosotros los protestantes no soñamos con una fe sin obras, una fe vacía, una fe que está separada de las obras. No concebimos una justificación que pueda existir sin las obras, sino que la fe y las obras van juntas, pero la justificación recae sobre la fe, no sobre las obras. La razón de hacerlo así es de ver, con tal que pongamos nuestros ojos en Cristo, al cual se dirige la fe y de quien toma toda su fuerza y virtud. ¿Cuál es, pues, la razón de que seamos justificados por la fe? Sencillamente porque mediante ella alcanzamos la justicia de Cristo, por la cual únicamente somos reconciliados con Dios. Luego, en el mismo párrafo, continúa diciendo Calvino: de esta manera se ve claramente cuán grande verdad es que no somos justificados sin obras. Y no obstante, no somos justificados por las obras, porque en la participación de Cristo, en la cual consiste toda nuestra justicia, no menos se contiene la santificación que la justicia. Repito, de esta manera se ve claramente, dice Calvino, cuán grande verdad es que no somos justificados sin obras, y no obstante, no somos justificados por las obras. Porque en la participación de Cristo, en la cual consiste toda nuestra justicia, se contienen ambas, ¿no? Así como se contiene la santificación y la justificación. Por lo tanto, Calvino lo dice bien claro. No existe tal cosa como una fe sola, una fe desprovista de obras. La fe y las obras son inseparables, van juntas, son como dos caras de una misma moneda. No se puede, o dos lados de una misma moneda, no se puede separar, van justas. Pero la justificación no recae sobre las obras, sino sobre la fe. Y Lutero nos dice, que a veces se lo critica, ¿no? Y se lo crea también este monstruo, ¿no? Que la sola fide es una fe en la cual tú puedes vivir como quieras. Lo importante es que creas, lo cual eso es una mentira, lo cual es una manipulación, porque eso no es lo que enseñó Lutero, y esto no es lo que enseña el protestantismo, ni lo que significa la sola fide. La sola fide no significa fe sin obras, porque la fe y las obras, como dice Calvino, son inseparables. Lo que significa es que la justificación recae sobre la fe, no sobre las obras. Nos dice este excelente historiador, que gran conocedor también de la Reforma Protestante, es un sacerdote católico romano, ya falleció, García Villoslada, Ricardo García Villoslada, que tiene también una excelente biografía de Lutero, ¿no? En 2 tomos, Lutero, el fraile hambriento de Dios, y Lutero contra Roma, son los 2 títulos que tiene esta obra, esta biografía de García Villoslada, que fue un especialista en el estudio de la Reforma, sacerdote católico romano él. Dice en el libro Lutero, un fraile hambriento de Dios, en el capítulo 19, esto es en el tomo 2 de esta biografía, en el capítulo 19 nos dice: el último sermón en Wittenberg de Lutero, antes de morir, el último sermón de Lutero. Dice: antes de despedirse de aquella ciudad que había sido su trono, su alcázar y su campamento durante tantos años, Lutero subió al púlpito el 16 de enero de 1546, segundo domingo después de Epifanía, y recalcó algunos conceptos fundamentales de su teología, apoyándose en el texto de San Pablo a los romanos, ¿no? De 12:3. Y dice Lutero: Pablo enseñó desde el principio, según su costumbre, los grandes fundamentos de la doctrina cristiana, a saber, la doctrina de la ley, del pecado, de la fe, de la justificación ante Dios y de la vida eterna. Tras estas palabras iniciales de Lutero, repite que en primer lugar hay que predicar la fe, y después los frutos de la fe, que son las buenas obras.
Nos dice este historiador que en el último sermón de Lutero, dice Lutero que hay que predicar la fe, pero que hay que predicar también los frutos de la fe, que son las buenas obras. O sea, Lutero en su último sermón enfatiza que la sola fide no es la fe sin obras, no es la fe sola, no es la fe, como dice Calvino, no soñamos una fe vacía, desprovista de obras, sino que la fe y las obras van juntas, pero la justificación recae sobre la fe, no sobre las obras. Y Lutero en su último sermón dice hay que predicar la fe, pero también debemos predicar el fruto de esa fe, que son las buenas obras. Por lo tanto, decir que el protestantismo enseña que basta con creer y no importa cómo vivas, eso es una falsedad, eso es una mentira, porque la fe y las obras son inseparables. La fe es lo que ve Dios, las obras es lo que ve el hombre, las obras son el fruto de la fe, pero la justificación no recae sobre las obras, sino sobre la fe, porque tampoco somos justificados por la fe, somos mediante la fe, somos justificados por gracia, por gracia sois salvos, mediante la fe. Mediante la fe es un medio por el cual nosotros somos justificados por gracia, por la gracia de Cristo, absoluta, completa. En la cruz del Calvario ya obtuvo todo para nuestra salvación. Por eso a mí me irrita cuando yo escucho a los católicos romanos, apologistas católicos romanos, diciendo que debemos con nuestras obras añadirle justicia a la justicia de Cristo. Que nuestras obras añaden, aportan justicia a la justicia de Cristo. ¿Qué justicia pueden aportar mis obras a la justicia de Cristo? ¿De verdad? ¿De verdad la justicia de Cristo necesita que yo le aporte de mi propia justicia? O sea, eso sí que me parece a mí un atropello al Evangelio, un ninguneo de lo que es la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesucristo en la cruz del Calvario hizo la obra completa, perfecta, para nuestra salvación, por gracia, completa, absoluta. No necesita porque tenga alguna imperfección o porque tenga alguna limitación, o porque simplemente sea un ejemplo que Cristo dio, un ejemplo, un mero ejemplo, y que yo tenga ahora que hacer lo mío, aportar mi propia justicia, a ejemplo de Él. No, sino que Él me ha provisto su justicia completa, absoluta. ¿Qué le voy a agregar yo con mis buenas obras? Mis buenas obras son el fruto de esa fe, mediante la cual soy justificado por gracia, absolutamente por gracia, sin merecerlo, sin yo hacer absolutamente nada, creyendo. Pero el que yo crea sin hacer absolutamente nada para ser justificado no significa que yo no haga nada, porque las obras son el fruto de la fe, son la parte visible de la fe. Si no se ven tus buenas obras es porque no tienes fe. O sea, no puedes engañar. Es como dice Santiago. Parece que a veces nos quieren sacar el texto de Santiago como si eso destruyese la sola fide, cuando al contrario está confirmando la sola fide. Porque la sola fide no significa la fe desprovista de obra, la fe sola. Significa que la justificación recae sobre la fe, pero la fe nunca está sola porque las obras son el resultado, el fruto de la fe, son la parte visible de la fe. Pero la justificación recae únicamente sobre la fe. Entonces parece que, porque Lutero dijo, cree fuertemente y peca fuertemente, como si Lutero estuviera diciendo, malinterpretando las palabras como hacen siempre de Lutero, ¿no? Porque esto sería como malinterpretar cuando San Agustín dijo, ama y haz lo que quieras, ¿no? Entonces San Agustín estaba diciendo que lo importante es amar, y después, bueno, haz lo que quieras, pero yo amo, yo todo lo hago con amor. Entonces no importa si es pecado, no importa si fornicas, no importa si adulteras, no importa si caes en la homosexualidad, no, porque lo importante es el amor. Yo puedo malinterpretar también las palabras de San Agustín, pero ¿verdad que no la malinterpretan? Pero sí les gusta malinterpretar las palabras de Lutero, que son un equivalente a lo que Agustín dijo de ama y haz lo que quiera. Pues Lutero está diciendo lo mismo, es como si dijese, ten fe y haz lo que quiera. Porque así como Agustín daba por sentado que quien escuchaba eso entendía que amar es amar a Dios, y quien ama a Dios entonces no hace ya lo que uno quiere, sino lo que Dios quiere, pues tener fe también significa lo mismo. Pues quien tiene fe en Dios ya no hace lo que él quiere, sino hace lo que Dios quiere. Entonces ya no vive como quiere, sino que vive como Dios quiere. Entonces es imposible tener fe y vivir como uno le da la reverenda gana, porque quien tiene fe ya no vive como uno quiere, sino como quiere aquel en el que uno tiene fe. Por lo mismo Agustín decía, ¿no? Si yo amo a Dios, entonces hago lo que quiero, porque ya no hago lo que yo quiero, sino que hago lo que Dios quiere, porque le amo, porque eso es verdadero amor, porque esto es verdadera fe.
nos dice Lutero en el sermón Cristo es el que nos da la orden de predicar el Evangelio, sermón para la ascensión de nuestro Señor. Este es un sermón del 25 de mayo de 1525, 25 de mayo de 1525, nos dice en el sermón: los sofistas, estos eminentes sabios, hicieron aquí el agregado: el que creyere e hiciere buenas obras, ¿no? O sea, el que creyere será salvo, como dice el Evangelio. El que creyere será salvo. Pero dicen los sofistas, estos eminentes sabios, yo diría ahí los papistas, hicieron aquí el agregado: el que creyere e hiciere buenas obras. Pero así no se puede proceder. No puedo dar a la palabra de Dios una interpretación tan ajena a su verdadero significado. Que yo sea salvo lo hace solamente la fe, sin ayuda de obra alguna. Bien es cierto que mis obras, hechas visiblemente, ponen en evidencia la fe. Pero con esto me puedo engañar a mí mismo y a otros. Las obras, por lo tanto, no pueden ni deben ser otra cosa que una prueba de que en el corazón hay fe. Las obras son la prueba visible de que en el corazón hay fe. Para ser genuinas las obras debe precederles el ser salvo por la fe. Para que las obras sean genuinas debe precederle el ser salvo únicamente por la fe, mediante la fe, por gracia en Jesucristo. El ser salvo da su legitimación a las obras. No al revés, no las obras legitiman la salvación, sino la salvación legitima las obras. El que cree, con toda certeza, hace buenas obras. Aquí está la definición de Lutero, más clara imposible. Cuando se lo acusa, o cuando se acusa el protestantismo a la sola fide, de que la sola fide es una fe desprovista de las obras que contradice lo que dice Santiago, mentira. Porque Santiago lo que está diciendo precisamente, lo que está atacando, es la fe vacía, sin obras. Entonces dice: muéstrame tu fe sin obras, a ver si es posible. Yo te mostraré mi fe por las obras, porque la fe no te la puedo mostrar. Los hombres no ven nuestra fe, los hombres ven nuestras obras, y al ver nuestras buenas obras glorifican a nuestro Padre. El que ve nuestra fe es Dios. Y mediante esa fe, somos salvos, justificados únicamente por gracia gratuita, absoluta, gracia total de Cristo. Y Lutero dice: el que cree, con toda certeza, hace buenas obras. Se pueden hacer buenas obras sin tener fe y creerse que uno es salvo porque hago esto, porque hago aquello. Hay muchas personas que hacen buenas obras, pero no tienen fe. Pero es imposible tener fe y no hacer buenas obras. No conozco a nadie, ni vas a conocer a nadie que tenga verdadera fe y no haga obras, porque las obras son la cara visible de la fe, porque las obras son el resultado visible de la fe, porque las obras son el fruto de la fe, porque los hombres no pueden ver mi fe, pero pueden ver mis buenas obras, y por medio de mis buenas obras glorifiquen a Dios. Pero yo no soy salvo por mis obras, no puedo añadirle nada a la obra de Cristo, que es perfecta. Pero ¿cómo te atreves a decir que nuestras buenas obras le añaden justicia? Yo he escuchado esto de apologista católico romano, de verdad. Es como si te dieran una bofetada. Que yo le pueda aportar obras mías, justicia mía, a la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es completa y absoluta. Solamente debemos descansar en Él. Pero descansar no significa inactividad. El que yo descanse por medio de la fe en Jesucristo y que yo sepa que soy justificado absolutamente, totalmente, por gracia, mediante únicamente la fe, no significa que este descanso sea inactividad. Esa es la malinterpretación y manipulación que hacen los católicos romanos. La fe, la verdadera fe, la fe viva, la que habla Santiago, es la fe que se puede mostrar a través de las obras. Si tú no puedes mostrar tu fe a través de tus buenas obras, entonces no tienes fe. Y por medio de la fe muerta nadie se salva. Ahora la fe viva es aquella que se muestra cómo está viva, porque tiene obra. Si está muerta no puede hacer nada, pero una fe viva es la que hace. Y ese hacer es visto por los hombres. Entonces yo no puedo mostrarle a los hombres mi fe, no le puedo decir a los hombres: mirad mi fe, soy un hombre de gran fe. Y si no ven mis obras, entonces ¿cómo saben ellos que tengo fe? Pues van a saber si soy un hombre de fe por mis obras. Pero Dios no necesita mis obras, porque Dios ve mi corazón, porque lo que cuenta ante Él es mi fe en Jesucristo. Y mediante esa fe yo soy salvo, justificado por gracia. No necesito añadirle a la obra de Cristo mis propias obras. Mis propias obras son el reflejo, el fruto de esa obra que Jesucristo ha hecho en mi corazón. Es lo que está diciendo Lutero, ¿no? El que cree, con toda certeza,
hace buenas obras. Y se acabó la discusión. No me vengas a decir porque ustedes, los protestantes, porque la sola fide significa que cree y puedes vivir como quieras. Mentira. El que cree, con toda certeza, hace buenas obras. No hay nadie, absolutamente nadie, que tenga auténtica fe y que no haga obras. Porque la fe y las obras son inseparables, como dice Calvino. Solamente que la justificación recae siempre sobre la fe y no sobre las obras, y no sobre la fe y las obras, aunque sean inseparables. Es sobre la fe. Mediante la fe somos justificados. Porque ni siquiera somos justificados por nuestra fe, somos justificados mediante la fe por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Completa, obra perfecta, absoluta, consumado es, está hecho, está cumplido, absoluto, perfecto. No necesita que le añadamos absolutamente nada de nuestra parte. Lutero, en otro de sus sermones, nos es necesario nacer de nuevo, 3, el sermón para el Domingo de la Santísima Trinidad, del 11 de junio de 1536, en el sermón nos es necesario nacer de nuevo, dice Lutero: nuestra prédica en cuanto a la nueva creación es, pues, que una vez que hemos sido regenerados, debemos andar en buenas obras. Nuestra prédica en cuanto a la nueva creación es, pues, que una vez que hemos sido regenerados, debemos andar en buenas obras. Entonces, ¿qué me dices? Que Lutero enseñaba que si creyeses, es lo que importaba, no importaba cómo vivieses, cree y vive como te da la gana. Cree fuertemente y peca fuertemente, como si Lutero estuviera diciendo allí, lo que estaba dando era una consolación para un pecador, como diciendo: no importa cuán grande te parezca tu pecado o cuán grande sea tu pecado, si tú crees en Jesucristo vas a ser salvo, porque tú eres salvo por fe. Pero una vez que has creído y una vez que has sido salvo, debemos andar en buenas obras. Nadie que tenga verdadera fe vive sin obras. Nadie que tenga auténtica fe sueña, como dice Calvino, con una fe desprovista de obras. No tengo que hacer nada. Yo solamente creo. Bueno, pero muéstrame tu fe. Como diría Santiago, muéstrame tu fe por las obras. No tengo obras. Entonces no tienes fe. Tu fe está muerta y una fe muerta no salva. Eso es lo que dice Santiago. No está diciendo que somos salvos por obras. Está diciendo que quien no tiene obras no tiene verdadera fe. Tu fe está muerta. Entonces no puedes decir que eres salvo por una fe muerta. Quiero leer un pequeño párrafo de Eusebio de Cesarea, este historiador del siglo IV, Historia Eclesiástica, el libro 3, en el capítulo 27, en el punto 1 y 2. Esto lo tomo de la BAC, Biblioteca de Autores Cristianos, en la página 168, en la edición de la BAC. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica, en el libro 3, capítulo 27, punto 1 y 2. Dice Eusebio de Cesarea: pero otros el demonio malvado, impotente para arrancarlos de su disposición para con el Cristo de Dios, se los apropió al encontrar otros puntos por donde agarrarlos. A estos, los primeros, los llamaron ebionitas, como cuadraba, puesto que tenían sobre Cristo pensamientos pobres y de baja estima. Ebionitas en hebreo significa esto, pobres, ¿no? Recordemos que los ebionitas creían que Jesucristo era un hombre común y corriente, que no había nacido de una concepción virginal, sino que era un hombre común y corriente, que luego el Señor lo toma, Dios lo llena, pero que no había nacido mediante esta concepción virginal. Y es que pensaban de él que era simple y como un hombre solamente, justificado a medida que progresaba en su carácter y nacido de la unión de un hombre y de María. Creían absolutamente necesaria para ellos la observancia de la ley, alegando que no se salvarían por la sola fe y por vivir conforme a ella. Para que tengan en cuenta, porque esto a veces es que la sola fe es un invento protestante. ¿Qué nos dice Eusebio de Cesarea acerca de los ebionitas, de esta secta judaizante que hacía a Cristo un mero hombre, nacido de hombre y de mujer, que bueno, luego después es como justificado, tomado por Dios, pero que era un hombre común y corriente? ¿Qué enseñaba esta secta? Ellos creían absolutamente necesaria, para ser salvos, la observancia de la ley, alegando que no se salvarían por la sola fe y por vivir conforme a ella. ¿Se dan cuenta? ¿Quiénes eran los que rechazaban la sola fe? Los que decían que era necesaria, indispensablemente necesaria, cumplir, obedecer, practicar la ley de Moisés. Entonces ellos decían no, la secta, los herejes eran los que decían que no se salvaban por la fe sola y por vivir conforme a ella. Obviamente, la fe nos dice, negaban ellos, alegaban que no se salvarían por la sola fe.
y por vivir conforme a ella, obviamente. Como dice Santiago, somos salvos por sola fe, pero la sola fe es una fe viva. Es decir, vivimos conforme a la fe, no vivir conforme a yo quiera, o a mí me parece, o me da la gana, sino conforme a la fe. Pero para que ustedes vean que este concepto de la sola fe no es algo que inventó Lutero, era algo que estaba desde el principio de la iglesia. ¿Quiénes lo rechazaban? Lo rechazaban los escipianistas, que decían, no, por la sola fe no, hay que hacer obras, hay que cumplir la ley de Moisés. Si cumples la ley de Moisés es necesario, absolutamente indispensable cumplir la ley de Moisés, y si cumples la ley de Moisés entonces vas a ser salvo, porque no eres salvo por la sola fe. Esto lo negaban los herejes. Entonces me recuerda a algunos católicos romanos que niegan lo mismo. Entonces, Eusebio Cesarea decía que estos herejes rechazaban la sola fe y que no iban a ser salvos. Ellos creían que no eran salvos por la sola fe y por vivir conforme a ella. ¿Conforme a qué? Conforme a la sola fe. Es decir, no es solamente la fe, sino vivir conforme a ella, es decir, las obras. Pero existe el concepto de sola fe, de ser salvo por la sola fe. ¿Quién lo rechazaban? Los herejes. Los cristianos decían, nosotros somos salvos por la sola fe, es decir, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nada más. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No hay ninguna otra condición. Cree. El que cree tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer ya ha sido condenado. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Por qué es condenada la persona? Porque ha rehusado creer. Si crees, tienes vida eterna. Si rehusas creer, eres condenado. ¿Sí? Siempre en las Escrituras, los que nos hablan, la justificación, la salvación, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree. ¿O ustedes piensan que es casualidad que exista el relato en los evangelios de lo que se le llama el buen ladrón, el ladrón en la cruz? Que no hizo absolutamente ninguna obra, por más que se esfuercen algunos apologistas católicos romanos por atribuirle al ladrón en la cruz. No se hizo obra, porque él confesó a Cristo, porque él creyó. Eso no es obra. Eso es simplemente cumplir con lo que está diciendo este concepto del Evangelio, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues eso es lo que estaba haciendo el ladrón en la cruz. Confesando con su boca a Jesús y creyendo en su corazón que Dios le levantaría de los muertos a Jesucristo. Por eso dice, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Estaba confesando que era Señor, estaba creyendo que Dios le levantaría a Jesucristo de los muertos. Entonces no estaba haciendo ninguna obra. Ustedes se piensan que es casualidad que exista este texto, en donde este es un consuelo para todos aquellos que, como en el caso del ladrón, porque el ladrón en la cruz, ahí estaban los fariseos, que no es que esto fuese la enseñanza de la ley de Moisés, pero bueno, habían terminado creyendo un poco como esto, como los judaizantes, ¿no? Que no se salvarían por la fe sola, había que cumplir la ley de Moisés. Era indispensable cumplir la ley de Moisés. Creer en Cristo, pero cumplir la ley de Moisés. No por la fe sola, sino haciendo las obras de la ley. Y ahí tenían los fariseos, diciendo, pues bueno, ahí está condenado, ahí está atado de pies y manos, crucificado este ladrón. Ya no puede cumplir la ley, se va al infierno, se va a la condenación eterna, porque este ladrón ya no puede cumplir la ley. Se nos va de cabeza para el infierno, atado de pies y manos, ya no tiene tiempo para cumplir la ley. Y para ser salvo hay que cumplir la ley, decían los fariseos. Pero Jesucristo nos muestra todo lo contrario. Aunque este ladrón estaba atado de pies y manos y ya no tenía tiempo para cumplir la ley, sin embargo es salvo por creer. Por creer, por la sola fe, por la fe. Obviamente que si este ladrón hubiese vivido, si hubiese condonado la deuda, si lo hubiese perdonado, si lo hubiese indultado y siguiera viviendo, obviamente este ladrón tendría que haber empezado a vivir una vida cristiana reflejando las obras, que son el fruto externo de esa fe interna. Pero como no tuvo tiempo, para los hombres religiosos de esa época, él se iba a la condenación porque ya no tenía oportunidad de practicar las obras de la ley, estaba atado de pies y manos, ya no podía hacer obras para salvarse. Sin embargo, Jesucristo nos muestra que fue salvo por creer, sin obras, sin hacer ninguna obra, por creer. Si luego hubiese continuado viviendo, obviamente tendría que haber mostrado el fruto de esa fe por medio de las buenas obras.
Pero para ser salvo, para justificarse, no necesitaba absolutamente ninguna obra, solamente creer. Esto es la sola fide. Y no es casualidad que esté este texto, está allí para consolación, para todos aquellos que desesperan de sí mismos diciendo yo no he hecho nada bueno, yo me merezco el infierno, me merezco la condenación eterna porque no hay nada bueno en mí. Pero si tú confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, si crees en Jesucristo, que Él en la cruz del Calvario ha hecho una obra completa y que tú puedes ser salvo mediante esa obra completa, si tú crees, serás salvo. Punto. Se acabó. No, pero que tus obras, tú eres un ladrón, te estás allí, estás atado de pies y manos, ya no puedes cumplir la ley, ya no puedes hacer buenas obras, ya no tienes oportunidad, ya se te acabó el tiempo. Sin embargo, Jesús dijo, no, hasta el último segundo tienes tiempo. Cree y serás salvo. Cree y serás salvo. Esto es la sola fide. No una fe desprovista de obras, no una fe separada de las obras. La fe y las obras van juntas, inseparables, pero la justificación recae sobre la fe, no sobre las obras. Entonces lo que rechazaban la sola fide, como la sola fe, como dice Eusebio Cesarea, eran los herejes, que te decían, no basta con la sola fe, tienes que cumplir las obras de la ley. Entonces estas obras de la ley añaden justicia a la justicia de Cristo. Pero eso era una herejía, porque los cristianos verdaderos, los ortodoxos, creían que éramos justificados, salvados por la sola fe. Es decir, nos presentamos desnudos delante del Señor, sin obras de justicia nuestra, sin nada que aportar, reconociendo nuestra indignidad y nuestra incapacidad, pero mirando la obra de Cristo en la cruz del Calvario, mirando a Cristo crucificado. Allí está la obra completa, consumado es, está hecho, está completo, está consumado, ya no hay nada que añadirle, es perfecto, yo creo. Entonces, soy salvo por esa obra de Jesucristo. Por gracia soy salvo, gracia, por un favor inmerecido, un don inmerecido, un regalo inmerecido, no comprado, no ganado, inmerecido. Esto es la sola fide. Quiero leerles aquí en primera de Clemente de Roma, el primer papa de Roma, como dirían los católicos romanos, esta epístola del año 90 por allí, Clemente de Roma, primera carta de Clemente de Roma a los Corintios, que tanto les gusta exhibir a los católicos romanos. Pero si ves aquí, Clemente, que era el papa, no existía, hasta el 140 no hubo papa, no hubo obispo en Roma, hasta el 140 era un colegio de presbítero que gobernaba la iglesia de Roma, no había obispo único, no había papado, esto lo dicen todos los historiadores católicos romanos hasta el año 140. Así que, pero bueno, vamos a leer en primera Clemente de Roma a los Corintios, en el punto 32, capítulo 32, ¿qué nos dice? Y dice Clemente de Roma, este padre de la iglesia, padre apostólico, que había conocido a los apóstoles, dice así: y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe, por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, al cual sea la gloria para siempre, jamás. Repito lo que dijo Clemente, que le llaman obispo de Alejandría, primer papa de Roma. No, fue un presbítero muy importante de la iglesia primitiva, padre apostólico, padre de la iglesia, del año 90, 95 aproximadamente esta epístola. Dice, y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús, no nos justificamos a nosotros mismos o por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe. ¿Cómo nos justificamos? Por obras, por fe y obras, por fe juntamente con... No. Dice que ni por sabiduría, ni por entendimiento, o por piedad, ni por obras que hayamos hecho, sino que somos justificados por medio de la fe, por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio, por la fe. Esto es la sola fide. No una fe desprovista de obras, no una fe sin obras, sino que las obras son el reflejo de la fe, son la cara visible de nuestra fe,
Pero la justificación no recae sobre nuestras obras, porque nuestras obras no pueden añadirle nada a la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es completa y absolutamente perfecta. Pero los hombres ven nuestras buenas obras y glorifican a nuestro Padre. Por lo tanto, es tomarle el pulso. ¿Tú quieres saber si tu fe está viva? Pues mira tus buenas obras, porque eso es tomarle el pulso a nuestra fe. Para saber si nuestra fe está viva, veamos si nuestras buenas obras reflejan a Cristo. Entonces, si son un buen reflejo de Cristo, quiere decir que tenemos una fe viva, pero nosotros somos justificados por esa fe viva, mediante esa fe viva, por gracia, absolutamente por gracia. Simplemente que las obras es tomar el pulso para saber si estamos vivos en nuestra fe, si nuestra fe es una fe viva o es una fe muerta, como dice Santiago. La que nos justifica es una fe viva, no una fe muerta. Pero la justificación no es por fe, sino mediante la fe, es por gracia, porque Jesucristo lo ha hecho todo en la cruz de Calvario. Estas son las joyas que nos dejó la Reforma Protestante, y por eso yo admiro profundamente a Lutero. Y si conmemoro la Reforma Protestante es porque como me gusta la historia y me fascina la historia, pues me gusta exactamente la historia de la Reforma Protestante y la historia sobre todo de este gigante, este genio del Renacimiento que fue Martín Lutero. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia.